Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense política. Bienvenidos al programa número 379 de Fuera de Orden. Como todas las noches, les saluda Daniel Lara Farías. Gracias por estar acá de vuelta. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos y por supuesto a distribuirlos en las plataformas gratuitas para que más gente lo pueda ver, obteniendo por tu suscripción mensual, que el equivalente a un café al mes que me vas a brindar, obteniendo recompensas que ya los que se han suscrito las han disfrutado este fin de semana. Está full de recompensas para que disfrutemos durante el fin de semana. Gracias por seguirse sumando a nuestra página en Facebook, facebook.com/delaraf.tv. Por allí compartimos y es la mejor manera de comunicarse conmigo directamente. Hay, dentro de todo lo que hemos hecho esta semana, tratando de recordar y poner a punto y poner al día lo que hemos hecho o lo que hicimos los venezolanos durante 2 años, entreteniéndonos con la payasada del gobierno interino, que al final no llegó ni siquiera a payasada, porque hasta los payasos tienen seriedad y tienen ética, y hasta los payasos son honestos. Pues lamentablemente, cuando hacemos el balance debido de cómo la clase política venezolana, esa clase política falsaria y prostibularia, esa clase política de personajes que fueron capaces en medio de una crisis fronteriza de irse a un burdel, de irse de putas, como hizo el diputado Superlano con su primo, que murió en el intento, envenenado por 2 prostitutas, porque hasta para escoger prostitutas son malos para todo. Cuando esperábamos la confección de una verdadera acción militar para liberar a Venezuela, a la nación venezolana del secuestro de esta banda delictiva, lo que organizaron fue un concierto que todavía no sabemos qué pasó con el dinero vinculado a ese concierto, y que llamaron además a los militares a ponerse a las órdenes de Juan Guaidó del otro lado de la frontera, y todavía están pasando penuria los militares que se atrevieron a seguir esa conseja. Pues así como llamaron como flautista de Jamelín a cientos y miles, a millones de venezolanos a ponerse de su lado, algunos de los cuales se dedicaron a defender lo indefendible y todavía defienden lo indefendible como si no fuese suficiente prueba lo que hemos visto durante estos 2 años de sinvergüenzura de esa clase política. Así también lograron convocar a personalidades internacionales. La más importante, a mi parecer, el más importante de los convocados fue Luis Almagro, secretario general de la OEA. Luis Almagro tiene una gran importancia en toda esta etapa porque, número uno, viniendo de la izquierda, de esa izquierda latinoamericana que durante tantos años planteó su llegada al poder como una oportunidad de hacer avanzar a Latinoamérica por derroteros de independencia y de autonomía frente a las pretensiones imperiales, pues esa misma izquierda, cuando se pone reflexiva y mete bajo la lupa al chavismo, se da cuenta de que el chavismo no es otra cosa que un retroceso hasta para la propia izquierda, que no es el chavismo nada más que la mezcla entre las peores visiones caudillescas latinoamericanas y las peores teorías de la hegemonía en el poder financiado por el dinero del petróleo. Eso es el chavismo. Por supuesto, esa banda criminal que es el chavismo requiere de la hegemonía en el poder para poder hacer de sus fechorías. Latinoamérica vivió lamentablemente el influjo del dinero que el chavismo podía regar por el mundo, y por esa razón se le trató con mano de seda. Pero llegó un momento que hubo gente que empezó a levantar la voz y de forma extraña, a pesar de venir de la propia izquierda, empezó a decirle al chavismo que no todo estaba bien, que no se le podía aplaudir todo lo que hacía, que estaban equivocados y que no podían seguir en ese plan de hacerle ver al mundo que todo lo que ellos hacían era bueno y todo lo que se les criticaba era intromisión. Bien temprano, mucho antes de que empezaran las andanzas del gobierno interino, el señor Luis Almagro, como secretario general de la OEA, fue capaz de fijar posición con respecto a acciones del régimen chavista de esta manera, como por ejemplo, de esta manera cuando se lanza la ilegal Asamblea Constituyente
en el año 2017. Vamos a verlo. El día 26 de junio de 2017 solicité a la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, también conocida como la Comisión de Venecia, una opinión sobre la legalidad del decreto presidencial a través del cual se convocó a elecciones para una asamblea constituyente en Venezuela. Hoy recibí la opinión preliminar redactada por un grupo diverso de reconocidos expertos independientes en materia constitucional y electoral de España, República Checa, Finlandia, Perú y México. Después de un análisis jurídico exhaustivo, la Comisión de Venecia llegó a las siguientes conclusiones: que solo el pueblo de Venezuela tiene el poder para convocar elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente mediante referéndum. Es decir, el Poder Ejecutivo no tiene esta facultad. También concluyó que la reglamentación de una Asamblea Constituyente corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional. Además indicó que las bases cominciales para determinar la representación por territorio y representación sectorial viola principios democráticos. Estas posiciones de Luis Almagro, cuando rechazaba el mecanismo utilizado para imponer la constituyente, no fueron el inicio de sus choques con el chavismo, porque lo que activó de verdad sus choques con el chavismo fueron las violaciones flagrantes a los derechos humanos que se vieron en el año 2014 en las protestas que durante ese año fueron duramente reprimidas por el chavismo y por el régimen de Nicolás Maduro. Fue allí donde Luis Almagro empezó sus andanzas en contra del régimen, y fue a partir de ese momento que se empezó a labrar el camino para que el chavismo, al verse en minusvalía dentro de una organización de Estados americanos, en la cual iba perdiendo aliados que iban perdiendo las elecciones en el continente, pues decidió el chavismo sacar a Venezuela de la OEA. Y ya para cuando el 23 de enero del año 2019, Juan Guaidó decide, en un extraño acto en medio de Caracas, juramentarse como presidente encargado, hubo solamente 2 altos dignatarios mundiales que dieron el mayor de los respaldos que ocasionaron el respaldo del resto del mundo o del resto de los dignatarios que lo apoyaron posteriormente. El primer apoyo lo dio Donald Trump y el segundo lo dio Luis Almagro. Hoy, 23 de enero de 2019, es una fecha histórica. Juan Guaidó se ha juramentado como presidente encargado de Venezuela y Venezuela ingresa al camino de la reconstrucción constitucional. Felicitamos y alentamos al presidente encargado y a la Asamblea Nacional a dar los pasos necesarios para la definitiva democratización de las instituciones del país. Hoy es un día para saludar y felicitar al valiente pueblo venezolano, quien ha salido a la calle masivamente, una vez más desafiando la represión madurista, para reclamar su democracia, su constitución, su libertad y sus derechos. Ese pueblo venezolano es digno de la admiración de todo el mundo, reclamando de forma pacífica e inequívoca sus derechos después de años de represión, hambre y violencia. No hay dictadura que triunfe frente a un pueblo que no se doblega. Hoy hay que recordar, igualmente, a todos aquellos que fueron asesinados, torturados, perseguidos, injustamente encarcelados, por pensar diferente a un régimen dictatorial, por pedir justicia, democracia y orden constitucional. Por supuesto, luego de esto, luego de una intervención de este calibre, uno empieza a ver cómo se va calentando el lenguaje y cómo Luis Almagro termina siendo casi que un vocero más del gobierno interino, casi que el canciller del gobierno interino. Y su posición, además, perfectamente alineada con la política de Donald Trump con respecto a Venezuela, en especial en lo relacionado a las sanciones, el coco que agita el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro cuando habla de los problemas que tiene, porque para Nicolás Maduro todo pasa por el levantamiento de las sanciones como punto principal para cualquier avance democrático en el país. Luis Almagro le critica y plantea posiciones que han quedado suficientemente claras en sus intervenciones. La dictadura usurpadora representa la mayor amenaza para la crisis humanitaria que vive Venezuela y, por lo tanto, representa la peor sanción para el país. La hambruna y la escasez en Venezuela llegaron por causa de Nicolás Maduro, mucho antes que cualquier sanción, y su efecto se ha pagado con miles de vidas y con un éxodo de más de 3 millones de personas, una de las crisis migratorias más grandes de la historia universal reciente.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos defiende las sanciones contra Maduro y sus secuaces, porque es una vía pacífica para recuperar la democracia. Para darse cuenta de la dimensión de la crisis, basta con ver cómo niega la crisis humanitaria y el éxodo de su propia gente. La Secretaría General de la OEA discrepa tajantemente con la postura de los expertos de Naciones Unidas que se pronunciaron contra las sanciones de los corruptos y violadores de derechos humanos, mientras guardan silencio ante la masiva crisis generada por el régimen. Es curioso que funcionarios que se dicen defensores del derecho internacional nieguen que la tragedia humanitaria que vive Venezuela es fruto de las políticas ineptas y corruptas del madurismo y entren en el juego del dictador usurpador. Es un discurso duro y es un discurso contra el régimen de Nicolás Maduro, que lo ha colocado, por supuesto, no solamente en la mira del propio chavismo, sino en la mira de toda la izquierda, de la izquierda latinoamericana e inclusive de sus propios compañeros de partido, que lo ven como un tránsfuga, un traidor y, bueno, como una veleta que decidió moverse en la dirección contraria cuando el viento lo tocó. Eso es lo que se dice de Luis Almagro. Hay muchísimo que contar sobre lo que fue su vinculación con el gobierno interino y con todo el proceso que se vivió en los últimos 2 años. Y la historia todavía está por escribirse. Sin embargo, unos periodistas argentinos, mi amigo Gonzalo Ferreira y el colega Martín Natalevich, han escrito un libro editado por la editorial Planeta. Almagro no pide perdón, se llama el libro. Almagro no pide perdón, que está disponible en todas las tiendas digitales, Amazon, etcétera. Y aquí, luego de hacer una entrevista larguísima de horas a el propio Almagro y de entrevistar a más de 100 testigos y recoger más de 100 testimonios distintos, han escrito un extraordinario relato, porque no es una biografía de Almagro. Es una radiografía de lo que ocurrió en Latinoamérica durante el periodo en que Almagro ha estado en la Secretaría General de la OEA. Los capítulos dedicados al tema Venezuela son realmente dolorosos de leer. De saber cómo se negociaba, de cómo se volteaban y de cómo se compraban conciencias y votos en el seno de la OEA. De cómo dirigentes y políticos tenían una cara frente al público a la hora de dar un discurso y cómo en las mesas de negociaciones se transaban y presionaban con el gobierno chavista para la obtención de beneficios para sus gobiernos o para las empresas de sus países. Creo que el libro Almagro no pide perdón merece una revisión. Merece que revisemos lo que se ha hecho en cuanto a la política en la América Latina y sobre todo merece que se lea como lo que es, como una crónica de la actuación de los políticos latinoamericanos en el terreno internacional, de la falta de escrúpulos y del exceso de escrúpulos, de las posiciones trasnochadas y de las faltas de posiciones y francos posicionamientos en función de ficciones y de recuerdos. En el próximo segmento voy a conversar con Gonzalo Ferreira y con Martín Natalevich, autores del libro Almagro no pide perdón, y vamos a revisar un poco más de lo que es la figura de Luis Almagro, en particular en esa vinculación con el tema Venezuela. Los espero en el próximo segmento con esta conversación con los colegas periodistas Gonzalo Ferreira y Martín Natalevich. Nos vemos en el próximo segmento.